Eso que se escucha de fondo es el inicio del disco Rata 7 de Rata Blanca. Es nuestro ¿En qué estabas pensando de hoy? En 5, comenzamos. Sean todos muy bienvenidos a una nueva edición de ¿En qué estabas pensando? Como acabamos de decir, hoy nos toca Rata Blanca 7, 1997. Atrás quedaron de esta gran banda discazos como el debut del 88, con Saul Blanche, un par de discazos con Adrián Barilari y por supuesto esta gema joya, el disco más metalero de todos los discos de Rata, el que grabaron con el extraordinario, único Mario Ianni. Es decir que desde que la banda inició su primer disco con Saul Blanche hasta este que se está escuchando de fondo, que es el Rata 7, todos los miembros, por lo menos los principales, fueron los mismos y solo se cambió vocalista. Saul Blanche, Adrián Barilari, Mario Ianni. En este disco en particular, luego de la salida de Mario Ianni, aparece un ignoto, desconocido, inexperiente. Gabriel Marian no era un mal vocalista, de hecho, como ocurrió quizá con Blaze Bayley en Iron Maiden, lo mejor de Marian lo tuvimos o lo pudimos disfrutar después de Rata. La cuestión es que a este joven muchacho, que por aquel tiempo tenía 20 y pico de años, le tocó calzarse las botas de esos grosos vocalistas que tuvieron antes que él, grabar un disco, este que yo tengo acá en mis manos, el peor disco de Rata, y salir a la ruta y tocar las canciones que él grabó y las canciones que habían grabado sus antecesores vocalistas, cosa que le significó un gran dolor de cabeza. ¿Estamos aquí en presencia del peor disco de Rata? Y yo creo que sí. Dentro de toda la discografía de Rata Blanca, si te dan a elegir, si vos tenés dinero, tenés plata para comprar un solo disco y te dan para elegir todos estos o algunos más, ¿comprarías el Rata 7? Es el disco de Rata que se lo conoce como el disco Ozzy Osbourne de la banda, o el disco que más sonido a Ozzy Osbourne tiene de toda la discografía de esta gran banda argentina. ¿Por qué se optó por sonar a lo Ozzy? Nadie lo sabe, es parte del ¿en qué estabas pensando? ¿Por qué sonar a Ozzy? ¿Por qué querer hacer que ese sonido sea distintivo como el gran muchacho originario de Birmingham? En aquel tiempo Ozzy había grabado un par de años antes, en el año 95, el disco Osmosis, con el gran Zakk Wylde en guitarras. Imagen típica de Zakk es tocando una Gibson Les Paul. Bueno, Giardino para este disco, señoras y señores, que tengo acá, se calzó una Gibson Les Paul al hombro y grabó varias canciones en el estudio y usó esa misma viola en vivo. Por ahí leí un comentario hace un tiempo, un comentario muy inteligente y muy acertado, en el que decían, ver a Giardino con una Gibson al hombro es como un error de la Matrix. Y sí, no fue quizá el único error de la Matrix que este álbum tuvo. Por empezar, fíjense las letras que la Rata usaba en todos sus discos antecesores. Estos son algunos de ellos, no todos. Y fíjense las letritas que pusieron acá. No se entiende. Cuentan las lenguas, malas lenguas, que para este disco originalmente Giardino tenía la idea de titularlo Metamorfosis, y que Berdichevsky lo convenció de que ya el sonido era muy Ozzy, y si ya el título suena tan parecido a Osmosis, deberíamos cambiarlo, querido Walter. ¿Y qué hizo Walter? Le puso Rata 7. ¿Por qué es el disco menos Rata de todos?
Aquí no tenemos el sonido clásico de Rata Blanca, el neoclásico, barroco, las guitarras que vos las escuchás de lejos y decís, upa, ese que estaba ahí es Giardino. Aquí hay muy buenas guitarras, muy buenos riffs, con un sonido moderno, muy parecido al que Zakk Wylde imprimía en la banda solista de Ozzy por aquel tiempo, pero que lejos están de estar relacionados con el pasado de Rata. En este disco tenemos 14 canciones. El disco con más canciones de toda la discografía de Rata Blanca. Vos vas a decir, muchas canciones, sí, muchas canciones, pero cortas. Entre 3 a 4 minutos promedio todas las canciones. Solamente hay una, que es, en mi opinión, la más Ozzy de todas, pero que puntualmente es una de las que más me gusta, que se llama Mr. Cósmico. Que si vos lo escuchás, vas a escuchar un montón de similitudes con My Little Man y con algunas de las guitarritas que suenan tanto en el Osmosis de Gran Ozzy. Punto a favor del disco. La producción y el sonido es fantástica. La batería, el sonido de la batería y la mezcla de la batería está al nivel de su antecesor de Entre el cielo y el infierno. Gran laburo de Rowell, y la producción y el sonido de la bata es, en mi opinión, de todos los discos que Rowell grabó en Rata, claramente el sonido que obtienen estos dos es de lo mejor. Puntos altos a nivel canciones. Madame X, que fue el que escuchamos recién en la intro. Este que está sonando acá, que es el rey de la revolución. Mr. Cósmico. Hay una canción inspirada en George Harrison que se llama Ella, que está muy buena. Y después cuesta un poquito. Hay que olvidarse que estos mismos muchachos son los que grabaron El sueño de la gitana, La leyenda del mago y el hada, El guerrero del arco iris, y decir, bueno, ok, lo pongo, le doy play y me olvido de que estamos escuchando a gente que claramente puede hacer cosas mejores que esto que estás hablando, aunque este tema puntualmente me gusta mucho. Está en este disco el que para mi amigo Martín y para muchos como él consideran el peor tema de la Rata. Sería algo así como una mezcla entre Chico Callejero y Ataque 77. La historia de un muchacho. Hasta en ese tiempo, esta canción sonó en vivo. Por supuesto que solo en ese tiempo. Si ven el corito. Después de varias veces que lo escuchas, seguro que se te pega. Pero, para mí, en mi opinión, y tirándole un centro a la historia de un muchacho, la peor canción de este disco, en mi opinión, es Pastel de Rocas. Una canción que no se entiende. Arranca con una intro, es esa que estamos escuchando, arranca con una intro a lo Bon Jovi, una vocecita suave de Marianne, pinta para balada, pero de repente arranca un riff, algo raro, y un estribillo con contratiempo que, sinceramente, en mi opinión, le da todos los puntos para estar dentro de mi catálogo muy personal y muy subjetivo, por supuesto, como la peor cancioncita de la Rata. Perdón, Martín. Aguante a la historia de un muchacho en comparación con esto. Ahí viene el estribillo. Más que nunca, ¿en qué estaban pensando? Por supuesto que claramente todas estas canciones pasaron al olvido rápidamente. Marianne hizo varias giras y varias presentaciones en vivo presentando este disco y por supuesto cantando canciones de los discos anteriores, en donde de vuelta, en mi opinión, Walter y el resto de la banda no lo ayudaron. Lo mataron como lo mataron en su momento a Blaze Bayley con Maiden, tocando más rápido y sin modificar el tono de afinación de las canciones, adaptando a la voz del vocalista nuevo.
En mi opinión, no existe un vocalista que pueda cantar todas las canciones y que no pifie. Rata tuvo grandes vocalistas, además de los mencionados, hasta tuvo el lujo de tener a Dewey White dentro de sus filas, y ninguno, creo yo, puede cantar las canciones de todos. Cada uno es especial y cada uno es distinto, y por eso las versiones originales son siempre las mejores. Este muchacho en vivo, el pobre de Marian, pifió en sus canciones, y por supuesto que cuando lo obligaron a tocar o cuando no le quedó otra, no pudo decirle que no a Giardino en las canciones que lo obligaron a tocar, y sí, la pasó mal y le sudó y bastante. Si tienen tiempo, busquen las presentaciones de cuando tocaba por aquellos años, El sueño de la gitana, y van a ver cómo la sufre. Además de que él también se olvidaba la letra más de una vez. De nuevo, ¿en qué estábamos pensando en aquel tiempo? Rápidamente esto quedó en el pasado, estoy hablando de este disco, de esta formación. Ya lo que ocurrió después es historia por todos conocida, la banda se separó, cada uno tomó rumbos diferentes, al punto que Berdichevsky y que Rowell ya no volvieron a la banda. Guillermo Sánchez junto con Marian y con el Chino Retamoso, que era el tecladista de este disco, formaron Mala Medicina, y Walter Giardino, por supuesto, hizo Giardino Tempo. Al tiempo volverían en el 2001 con El Camino del Fuego, y bueno, como decíamos recién, todas estas canciones quedaron para el fanático y para, bueno, el que cada tanto quiere escuchar buenas canciones, olvidándose un poco de que esta banda claramente hizo cosas mejores y que claramente esta es el penalcito errado por Rata Blanca, Giardino y compañía. Si querés más música, más cómics, libros, series, seguí chequeando el resto de los videos y el resto del contenido que hay disponible en este canal llamado Keep Rocking, y estate atento que ya se viene mucho más. Hasta el próximo. ¿En qué estabas pensando? A seguir rockeando.